Sí, pero yo doy la bienvenida y como tú lo vas a presentar para no presentar, para no pisarte. Y me siento en el público, ¿vale? ¿Esto se enciende o no se enciende? ¿O está encendido? ¿Esto está encendido? Ahora. ¿Hola? ¿Esto está o no está? Sí. Ponerlo un poquito cerca, porque como se está emitiendo por internet, ¿no? Ah, Y luego lo dejamos colgado todo el vídeo, que lo vea más gente y tal. sí. Entonces es importante que, porque si no, no te oyes. Que me acerque, En ¿no? internet no te lo oír. Hostia. Asustado. Sí, te sientas al lado de él, bueno, donde queráis, uno del otro. Si te parece bien la derecha, A la mi izquierda, lado, ponéis de acuerdo vosotros. ¿no iba todo el día a mi lado ya? ¿Te gusta? Quiero 3 copias. Vale. La verdad que parece que el que va a presentar el libro es él, ¿verdad? Bien hecho. Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión que tenemos prevista para esta tarde, que es la presentación del libro, de la novela, Jaque a Franco, cuyo autor es don José María García León, que, como sabéis, es un ilustre historiador gaditano y que está haciendo sus pinitos, primeros pinitos creo, no sé si me equivoco, en la novela. Es para nosotros un placer, José María, para la Biblioteca Pública del Estado, un placer y un honor recibirte hoy, poder presentar esta novela tuya. Y nos acompaña Silverio de la Yeza, que como sabéis es el presidente de la Casa de Ceuta en Cádiz, buen amigo de José María, para presentarnos al autor y darnos un avance antes de la intervención del propio autor sobre la novela. Nico, tráete un libro. Tráete un Voy libro. a coger un libro. Bueno, os lo traen enseguida. Lo trae ahora mismo. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al director de la biblioteca, a don José Antonio Alarcón, su amable invitación para que viniera desde Cádiz acompañando al autor del libro en su presentación ante ustedes, pues concretamente hoy hace un mes que lo hizo en nuestra casa de Ceuta en Cádiz, siendo para mí una satisfacción hacerlo de nuevo esta noche en mi ciudad, ante todos ustedes. Muchas gracias, José Antonio. Y continuando, paso a presentarles a don José María García León, del que apuntaré algo de su biografía, sobre todo para los que no le conocen. El señor García León es natural de Tarifa. Es doctor en Historia, escritor, articulista, investigador y conferenciante, profesor honorario de la UCA y pertenece al grupo de investigación de Historia actual de la Universidad de Cádiz. Es miembro de la Cátedra Adolfo de Castro y del Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar, así como académico de número de la Real Academia Hispanoamericana. Ostentó la presidencia del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz entre los años 1992 y 2000, siendo actualmente ateneísta de mérito. En el año 2000 se le concedió el premio 1812. Destaca en su producción literaria 8 libros de investigación histórica sobre el liberalismo decimonónico y las Cortes de Cádiz, entre los que hay algunos dedicados a la masonería gaditana. Asimismo, ha escrito un buen número de artículos periodísticos y sobre todo en revistas especializadas. Al señor García León le gusta ser llamado historiador, pero en esta ocasión pasa de ser historiador a novelista. La trama de la obra Jaque a Franco la crea sobre datos reales e históricos rigurosamente investigados y documentados, como fue calificado oficialmente como accidente de casa que el 24 de diciembre de 1961 experimentó el entonces jefe del Estado Francisco Franco tras la explosión de su escopeta. Además, intercala algunos capítulos de temas no estrictamente relevantes para la historia que relata, pero las incursiones en la historia de la masonería se hace patente en algunos de sus capítulos. La ficción creada por el señor García León es una conjura de militares monárquicos, un relato de conspiración perpetrado por algunos de ellos pertenecientes a la masonería. Mediante la conocida técnica cinematográfica de flashback, los capítulos de la novela simultanean la exposición de hechos históricos con el argumento novelesco de unos personajes de ficción convertidos en investigadores del truculento hecho histórico, hasta acabar en un desenlace que envuelve a los personajes del hecho recorrido en los anales de la historia. En el libro se encuentra y son 2 historias paralelas separadas en el tiempo. Es una novela de intrigas y espionaje que gira alrededor del servicio secreto de Franco,
un libro que su lectura interesa capítulo a capítulo, donde baraja García León los dos temas principales indicados anteriormente, la masonería y la investigación del atentado, con una sorpresa que no será descubierta hasta el final de la novela. En definitiva, el libro Jaque a Franco es un libro que recomiendo a todos ustedes, con una base real histórica en un 80%, teniendo el 20% restante novelado, donde José María fabula con la muy probable posibilidad de un atentado contra Franco promovido o auspiciado por la masonería en aquella Navidad de 1961. ¿Existió realmente un plan de la masonería para matar a Franco? Esa es una pregunta que nos va a responder su autor, don José María García León, a quien le dejo con todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Silverio, te ha salido muy bien, fenómeno. ¿Te gusta? Magnífico. Bueno, vamos a ver. Este de aquí vale, ¿no? Este se escucha bien, ¿no? Se escucha bien y eso. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. A todos. No a todos y a todas, todos se sobreentiende, ¿no? Que son todos. Bien, queridos amigos. Y aparte de amigos, pues un placer ver a gente conocida, como Carlos y su mujer, que además son paisanos nuestros. Y agradecer a la Biblioteca Adolfo Suárez, a José Antonio Alarcón, la invitación que me hace para presentar este libro aquí. Y también a Silverio, que yo creo que ya se convierte en una especie de presentador oficial. Yo creo que hay que llevarlo por todos lados, porque la verdad es que creo que se ha leído el libro. Se lo ha leído de verdad. Y esa presentación creo que lo avala. Y muchísimas gracias, Silverio, por dos cosas. Primero, por tres. Primero, por darme también la tribuna de la siempre querida y agradable Casa de Ceuta, que tú también diriges, y de ofrecerme la oportunidad de presentarlo allí, el rato tan agradable que echamos, aunque no es la primera vez que yo he hablado allí, siempre gracias a tu invitación. Y también por acompañarnos, o para acompañarme a esta odisea, porque esto ha sido todo el venir hoy, ha sido una odisea tremenda. Iba a venir con mi mujer, la pobre con gripe no ha podido venir. Estábamos en Algeciras desde las 8 de la mañana para coger el barco de las 9, al final lo hemos cogido a las 2:30. Claro, estar en Algeciras un tiempo horrible y sin se veía qué hacer, después de tomar café y churro, la cosa se presentaba poco halagüeña, pero al final el tiempo pasó y hemos llegado hoy. Para colmo, los libros, la segunda edición llegó el viernes, no se pudo mandar por correo, he tenido que venir yo con los libros, espero no llevarme todo, José Antonio, de vuelta, ya me entiendes. Y bueno, y esto ha sido todo un poco complicado, pero todo eso, lógicamente, se compensa sobradamente por estar aquí a gusto, ver a nuestro cronista, además, oficial también, que coincidimos en Tarifa, efectivamente, en el centenario. Me gusta esa foto tuya fumando en pipa, ¿verdad? Aquí somos totalmente irreverentes, hemos dicho todo y no hemos dicho todos y todas, hemos dicho fumando en pipa, una cosa espantosa, pero bueno, estamos un poco en interamigos, yo creo que esas pequeñas licencias, ¿verdad?, se pueden hasta permitir, con el respeto, por supuesto, que digo esto. Y en fin, vamos a presentar el libro Jaque a Franco. Y bueno, unas pequeñas observaciones que me ha hecho Silverio en la presentación. El decir que soy profesor honorario es un eufemismo, una forma de decir que estoy jubilado, vamos, claro, no tiene otra, que es verdad que te dan el detalle de que estás jubilado y te dan por ahí, no, sino, bueno, te retienen un poquito allí, te ponen un despachito, pero bueno, jubilado al fin y al cabo. Que me guste que me vaya un historiador, como yo decir que a Carlos le guste que le digan veterinario, es que lo es verdad, soy historiador, pero está bien, la puntualización está bien, porque hay gente que se va a veces por los cerros de Úbeda. Y efectivamente, bueno, es una obra, como ha dicho Silverio muy bien, donde el fondo es totalmente histórico. Yo no pretendía hacer una novela, ni me considero novelista, he escrito libros de historia, porque me dedico a eso, entre otras cosas, claro. Y yo pretendía hacer un ensayo histórico sobre un hecho que me llamó la atención desde el primer momento que me topé con él. Escribí hace 4 o 5 años, quizá más, 6, un artículo en la prensa, que grande, que titulé Accidente o atentado, por un episodio oscuro en la historia del franquismo. El franquismo tiene episodios tan oscuros como interesantes, y la verdad es que choca que una figura que, bueno, podremos ser partidarios de ella o no serla,
pero son 40 años de la historia de España. Y si observan ustedes, se han escrito, por supuesto, muchos libros de historia sobre el franquismo, sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil. Creo que los otros leí que sobre la Guerra Civil se han escrito tantos o más libros que la Segunda Guerra Mundial. Es una barbaridad la bibliografía que hay sobre la Guerra Civil española. Pero si ustedes se dan cuenta bien de un tema que me imagino que habrán caído, porque tampoco hay que hacer un lince para esto, se han hecho novelas sobre la Guerra Civil, muchas películas, la República, pero la figura de Franco en sí ha sido muy poco novelada. Desde el punto de vista de la narrativa, la figura de Franco es una figura que no se ha tocado prácticamente nada. No digo que sea un personaje atractivo tipo George Clooney, que ya eso sería demasiado, pero quiero decir que él, con sus luces y sus sombras, hay episodios muy extraños. Y 40 años dan mucho de sí del franquismo, que yo creo que podían despertar no sé si la inquietud o el morbo del novelista, no hablo ya del historiador, del novelista. Pero bueno, me extraña, y yo hice esta incursión, repito, no con una vocación literaria, que no la tengo, o creo no tenerla, ahora ya no sé si después de esto a lo mejor me atrevo con alguna otra cosa, pero evidentemente recurrí a la narrativa, o sea, recurrí a la novela por necesidad. Yo empecé a recabar una serie de datos sobre un accidente de caza que tuvo Franco. Y de esa forma además empieza el libro. El libro empieza con el parte médico, que se dio, valga la redundancia, en el parte, o sea, el diario hablado. Y todavía mi madre hasta morir decía, vamos a poner el parte, ¿no? Escucha, yo le he dicho, después del parte, dejar de llamarse parte. Yo soy además un gran seguidor de la radio, decía llamándole parte al servicio. Entonces, en el parte, el diario hablado de la Nochebuena del año 61, se leyó este parte médico que cito textualmente. El libro comienza así: Radio Nacional de España, 10 de la noche del 24 de diciembre de 1961. Estando cazando en el Monte del Pardo en la tarde de hoy, Su Excelencia el Jefe del Estado sufrió por accidente de su escopeta ligeras heridas en la mano izquierda, de las que ha sido incurado en el Hospital Central del Aire. Su estado es completamente satisfactorio, según resulta del siguiente parte facultativo. Padece fractura abierta del segundo metacarpiano y del dedo índice de la mano izquierda. Pronóstico leve, firmado Dr. Garay-Zabal. Este es un parte, esto no hay ficción ninguna, esto no me he inventado, es un parte recogido tal cual. Bueno, hay una matización. Laureano López Rodó, una de las cabezas mejor amuebladas del franquismo, como saben ustedes, fue el inspirador de los planes de desarrollo, un poco irónico siempre, decía que el parte original no hablaba de una fractura abierta del segundo metacarpiano, sino de la falange. Pero que a Franco se le rompiera la falange en el año 61 podía prestarse a choteo, como ustedes comprenderán, y entonces se eliminó la palabra falange y se usó por la más discreta y la más también científica o apropiada, ¿verdad?, del segundo metacarpiano. Esto es realmente así. Franco tuvo una anestesia general, como enfermero, y hubo una cosa muy curiosa. Franco era un hombre, no era muy mayor en aquel momento. Franco estaba recién cumplido los 69 años, pero no hizo ningún traspaso formal de poderes. Se limitó a decirle a Camilo Alonso Vega que decía, oye Camilo, ten cuidado con el cortijo, más o menos, que nadie se desmande, y poco más. Le dijo algo así como, cuida de que no pase nada. Una cosa muy típico de Franco, además muy en su línea de seguridad, de que no le iba a pasar nada, como no le pasó. O sea, no hizo ningún traspaso formal de poder, absolutamente nada. Y bien, aquello quedó como un accidente, se vendió a la opinión pública como un accidente, y de hecho hay un libro muy interesante que se escribió pues unos 20 años después de esto, de Eliseo Bayo, que se llama Los atentados de Franco, un libro muy interesante, y en ese libro no dice absolutamente nada de esto. O sea, esto pasó totalmente desapercibido. Bueno, empecé a investigar un poquillo, y hay un libro magnífico, muy poco conocido. Me remito de nuevo a don Laureano López Rodó, que se llama Mi larga lucha por la monarquía o algo así. Y él cuenta ahí que 2 semanas después de ocurrir esto, Camilo Alonso Vega lo llamó. Camilo Alonso Vega era íntimo de Franco, teniente general, el equivalente hoy al ministro del Interior, ministro de la Gobernación, en la terminología de la época. Y Camilo Alonso Vega, dice don Laureano, me dijo que esto había sido un sabotaje y que estaba pensado para que le explotara la escopeta en la cara.
Esto es lo que dice. Y que además sí, es un atentado sofisticado, porque los atentados de Franco hasta este momento habían sido obra de anarquistas, de comunistas, más de anarquistas que de los socialistas, por supuesto, eso no estaba nunca por aquí, eso ha sido muy posterior. Y además era un poco, si ustedes me permiten la expresión, atentados a lo bestia, volar un tren, atentar contra, poner una bomba al coche. Esto es una cosa mucho más sutil. Y la explicación que da Camilo Alonso Vega es que por lo visto le trucaron los cartuchos. Era una escopeta de caza, era una Purdey inglesa muy buena del año 25, de 1925, y le trucaron los cartuchos y aquellos reventaron. Claro, esto da mucho que pensar. En primer lugar, los servicios secretos luego trajeron a un representante de la casa Purdey, era un familiar de esta escopeta inglesa, y examinaron la escopeta y no había sido problema de la escopeta. Efectivamente se confirmó la tesis de la adulteración de la piroxilación de la pólvora. Aquello, pues, también, de ser así, te pone un poco en guardia, porque claro, para que a Franco se le adultere los cartuchos, debió ser alguien dentro del Pardo, el que debió de estar allí metido también. O sea, esto es una cosa más sutil. Claro, esto ya a un historiador se le pone un poco las orejas tiesas. Si encima te metes a novelista, aquello ya es pura fantasía. Y ahí dices, aquí entro a saco a ver qué puedo bueno, sacar de aquí. Después, si ustedes leen también un libro muy bueno, que en su época fue un trabajo magnífico sobre la figura de Don Juan, el conde de Barcelona, el abuelo del actual rey. Ahí dice que Luis María Anzón, que es el autor de ese libro, el día que ocurre esto, don Pedro Sáenz Rodríguez, que había sido ministro de Franco al principio del año 39-40, y luego acortó muy pronto con el franquismo, abrazó la causa monárquica, era el hombre de acción de don Juan, el cerebro un poco... digamos, el aviraneta de turno, ¿verdad? El hombre el maquiavélico de turno, hombre de acción, él que era bajito, rechoncho, amante de todos los placeres, cuando digo de todo, digo de todos, ¿verdad? Epicúreo, sensual. Curiosamente, esta es la gran paradoja, era el mejor especialista en ascética y mística en España en aquel momento, el bueno de don Pedro Orondo, Comiló, de ascética y mística, el que más sabía, catedrático, además de literatura. Pues este hombre llama a Anzón ese día a Madrid, desde Lisboa. Y dice, Anzón, no se mueva usted de Madrid. Le viene a decir algo así como, algo gordo se está cociendo. O sea, esto ya son demasiadas casualidades. Y para que a uno no se despierte la atención, de momento, histórica. Digo histórica porque, repito, yo no pretendía meterme en este terreno de la literatura, que además tiene también su, ¿cómo le diría a ustedes? Su interés, su morbillo. Y ahora empecé a trabajar, empecé a recabar datos, efectivamente iban saliendo datos de aquí, de allí. Curiosamente, Sáenz Rodríguez, que el franquismo lo anatemizó desde el primer momento que él se va a Lisboa, que se pone al servicio de la causa de don Juan. Ya saben ustedes siempre las tensísimas relaciones que hubo desde que acaba la guerra hasta que muere Franco, entre Franco y don Juan. Al final la partida pues la ganó, ninguno de los dos la ganó, bueno, la ganó indirectamente yo creo que Franco, o indirectamente don Juan, depende de cómo se mire en la figura de don Juan Carlos, que fue el que reinó, al menos la causa monárquica sí prevaleció. Y a Pedro Sáenz Rodríguez, entre otras lindezas, quizá la más suave que se le decía muchas lindezas que pensaban con MA, pero quizá la más suave que le decían en el franquismo era la de masón. Y además en el franquismo se le conocía a don Pedro Sáenz Rodríguez por el supuesto nombre que él tenía en la masonería. Saben ustedes que la masonería, cuando un miembro ingresa, pues coge siempre el nombre de batalla, como hermano masón, que muchas veces es la alusión a un personaje histórico, una figura mitológica, un héroe de tal. Y es verdad que a Sáenz Rodríguez nunca se ha demostrado. Yo algo he estudiado la masonería, he publicado libros sobre la masonería, estoy en congresos, en artículos, sigo investigando el tema porque me gusta, porque me distrae. No soy masón, algunos se creen que soy masón, en Cádiz se ve que la gente tiene mucha coña, y bueno, no soy masón, evidentemente. Y entonces, pues, en el ámbito masónico a don Pedro se le conocía como el hermano tertuliano. El hermano tertuliano aparece precisamente ahí en la novela. Pero Silverio me decía, pero qué nombre más raro me busca el hermano tertuliano, yo me llamo Silverio, o sea, la cosa estaba un poco así, ¿verdad?, con nombres raros. Y el hermano tertuliano es don Pedro Sáenz Rodríguez. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno,
cada vez yo iba estrechando más el cerco histórico, interpreto que puede haber a través de Saint Rodríguez, esto ya es ficción, una presencia de la masonería, y eso me dio pie además para hacer un estudio, más que un estudio, poner ahí algo de lo mucho o de lo poco, depende cómo lo queramos mirar, si cuantitativa o cualitativamente, las relaciones de Franco con la masonería. Eso sí aparece en el libro, con muchos datos históricos, para culminar un poco la faena final. Y es verdad que conforme iba haciendo acopio de datos históricos en torno a este suceso, me faltaban también, tenía un 80% de datos históricos, pero había un 20% que era imposible. Yo me puse en contacto incluso con la Fundación Francisco Franco, me atendieron bien, pero de este tema o no sabían o no querían. El caso es que me faltaba redondear el tema. Y para redondear el tema tuve que echar mano de unos personajes de ficción, como pasa con estas novelas. Yo no me atrevo a llevar la novela histórica, yo creo que la historia necesita un reposo, una perspectiva de 80, 90, 100 años, y esto es mucho más actual. Pero, bueno, es casi histórica la novela. Y entonces necesitaba ese hilo conductor de estos personajes de ficción, que son los que me sirven un poco para la argamasa para los materiales. Y ahí sí tengo que confesarle a ustedes que los que hemos pasado por una tesis doctoral, por una tesis de licenciatura, los que hemos tenido que presentar para revistas científicas, la llamada a pie de página, la bibliografía, de aquí no te puedes salir, de aquí no puedes... De pronto te da crearte tú los personajes, este es alto, este es bajo, este es gordo, este es flaco, a este le llamo de una forma, esto te da una... Esto para mí era jauja, ¿no? Aquí hago lo que me da la gana, ¿no? Esa es la ventaja del mundo literario, que tú puedes pues eso, imaginar, crear, lo que en el mundo histórico, si de verdad como historiador entendemos el rigor científico, la historia al fin y al cabo es una ciencia, ¿verdad? Ustedes hay muchos francotiradores en la historia y gente que hace muchos recortes de tijera, lo digo por gente como los que estamos aquí, que hemos trabajado, hemos mamado, hemos investigado los archivos, pero sobre todo que hay muchos recortes también, de mucho corte y pega por ahí, mucho cara, que te hace un libro de historia en 2 minutos, como cualquiera escribe 2 ripios y ya es un poeta. Pero esto es igual. Entonces, claro, había que un poco centrar esto, y para eso yo no tenía más remedio que recurrir a la ficción, siempre respetando lo más escrupulosamente posible el entorno histórico. Y por eso salió esta novela que llegó, que en la primera edición, esta no la tiene, pero la que yo te mandé a ti, Juan, José Antonio, ponía, existe un plan de la masonería para matar a Franco. Yo en la segunda edición los editores me recomendaron, vamos a quitar el subtítulo, es verdad que es muy atractivo, pero tiene 2 inconvenientes. Uno de ellos es que el subtítulo se coma el título. Y otra que puede ser un poco agresivo. Y bueno, pues vamos a dejarlo, vamos a respetar la obra tal cual, y el subtítulo que llevaba aquí, existió un plan de la masonería para matar a Franco. Yo lo hubiera dejado, pero bueno, lo tienes allí puesto, sí, en aquella portada, exactamente. Bueno, lo dejé ahí, y a partir de ahí empiezo a desgranar todo esto. Bueno, la trama es un seguimiento de lo que pudo ser aquel atentado. Yo estoy convencido que efectivamente es un atentado sutil, un atentado meditado, un atentado que no interesa en aquel momento, por supuesto, pleno franquismo, dar una imagen de cara a la opinión pública de debilidad y de flaqueza, y por supuesto no dar ideas tampoco, hasta ahí podemos llegar, ¿verdad?, con ya los intentos que había tenido Franco. El primer intento de atentado que tiene Franco lo tiene aquí en Ceuta, precisamente. No sé si fue el 17 o el 18 de julio en el cuartel del Serrallo, cuando Franco atraviesa el cuartel y hay creo que es un sargento y 4 cabos comunistas, y uno de ellos se rajó y bueno, aquello acabó, como ustedes comprenderán, le cuesta la vida a los demás y Franco sale indemne, y después tuvo otros atentados y muchos más que no sabremos nunca le ocurriría, como le ocurre a todos estos grandes hombres que sabemos cosas, incluso de algunos atentados mortales. Todavía hay conspiraciones sobre Kennedy, sobre Carrero Blanco, sobre Cánova. Va usted a saber cuál es la verdad de todo esto. Incluso también que se especula, como ha pasado con muchos personajes históricos, el que Franco tuviera un doble, pues posiblemente tuviera también un doble. Hay una película muy simpática, ¿verdad? Espárame al cielo, creo recordar, que sobre un doble de Franco también. La novela, pues lo que hace es una técnica, a mí no me gusta utilizar los anglicismos, pero es flashback, efectivamente. Estoy aquí después para situar al personaje. Yo lo planteo esto como una conjura, conspiración monárquica, no sé si dirigida o inspirada por Don Juan, esto es un poco delicado, pero sí del entorno monárquico de Don Juan, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esto es que
Sainz Rodríguez, que es el eterno conspirador, el que bulle todas las tramas de Don Juan, que era el hermano tertuliano y que era masón, aprovechó eso para plantear, como ha dicho Silverio en esa presentación, que un grupo de militares monárquicos, los militares monárquicos sí conspiraron mucho contra Franco, está ahí Aranda, está Quindelán, está toda esta gente, ¿verdad? Que, bueno, el Yagüe, o sea, Aranda, el defensor de vida, toda esta gente se ve, fueron, y muchos de ellos, el general Monasterio, por ejemplo, de caballería, el último general de caballería que hubo en España, el general Monasterio también, y de todo esto, pues, sí se sabe que es verdad, pero yo le doy un poco los salpimentos con que no solamente son monárquicos, sino también que están algunos de ellos vinculados a la masonería. De hecho, el protagonista de la novela es un comandante de artillería afiliado a la masonería, que había dejado la masonería. La masonería, en realidad, si somos un poco escrupulosos en los términos de la hermandad, la gente le llama la secta, le llama esto, yo le llamo hermandad simplemente porque ellos se consideran hermanos de una hermandad, de una agrupación, pues según la terminología masónica, una vez que se entra nunca se sale, sino en todo caso te dejan en suspenso, te dejan durmientes, es la terminología masónica. Masonería en España, pues es un hecho que está estudiado, todavía hay lagunas, y de un punto de vista histórico, pues es cierto que ha habido gente muy importante que ha pertenecido a la masonería. Es un tema también muy dado a la conspiración, muy dado a la fantasía, muy dado pues a que le pongamos aquí todo lo que se nos venga en gana, achacarle todo lo malo que ocurre. Bueno, masones importantes en España los hemos tenido Ramón y Cajal, hemos tenido Azaña, Sagasta, Isaac Peral. De los últimos masones más importantes que hemos tenido en España ha sido Mario Conde, ha sido Saavedra, el que fue presidente del Senado y alcalde de Las Palmas, y estos son, digamos, los más significativos. De vez en cuando nos destapamos con un programa de televisión hablando de la masonería. De vez en cuando nos destapamos con un suplemento semanal los domingos de un diario importante donde hay un reportaje sobre la masonería. Aparecen ellos allí muy, muy, muy importantes, bueno, como creo que lo son, con sus mandiles, su parafernalia, como todas las sociedades pues tienen cierta parafernalia, que es lo que le da también un poco de formalismo a las cosas. No sé, si nos casáramos en chándal, ¿verdad? Pues la gente se pone su chaqueo, se pone su esto, porque cada cosa tiene, ¿verdad? O las ceremonias de graduación, pues la gente no vaya con por ahí en bañador, va todo tiene su formalismo, y esto también lo tiene. Y aparecen ahí estos señores con toda su parafernalia, y quizá lo más apropiado que podríamos decir hoy de la masonería es que más que una sociedad secreta, es una sociedad discreta. Ese secretismo a veces un poco casi demoníaco con la que la queremos presentar, sobre todo en España, pues yo creo que hay que quitarle mucho hierro a eso. Es verdad que la masonería en España siempre ha sido una hermandad que ha tenido mala prensa, y siempre en un país tremendamente católico o tradicionalmente católico, donde el Vaticano ya en el siglo XVIII, Benedicto XIV, la condenara públicamente, ya eso iba contra. Y también el decreto de Fernando VI, no de Fernando VII, de Fernando VI, que declaró reo in capite a los que pertenecieran a ella, pues un país tan tradicional, monárquico y católico como España, estoy hablando desde el siglo XVIII hasta ahora, ir en contra de la Iglesia y en contra de la corona, que yo era mucho ir en contra. Esa ventaja, si ustedes entre comillas me la pueden permitir, o ese hándicap no la tuvieron tanto los países anglosajones. Saben ustedes que eran luteranos, que cortaron con el catolicismo, y donde la monarquía era más un reflejo más institucional por encima que no las luchas. De hecho, la masonería española pues ha sido siempre considerada por la masonería ortodoxa anglosajona como una pseudo-masonería, una conspirativa, luchas internas, y no el carácter casi pues simbólico, institucional y también de prestigio que ha tenido en Estados Unidos, en Inglaterra, pertenecer a la masonería. Tenemos fotos de Truman, de Lincoln, de Churchill, el mandil masónico. Yo recuerdo hasta dónde llega la cosa, digo en el sentido de aceptar esto con normalidad y con cierto sentido del humor. Un episodio de Los Picapiedras, donde estaba el chiquitillo, que es Pablo, creo que se llama. Al Pablo lo habían suspendido porque no pagaba las cuotas, se ve los dos con los mandiles, los dos, ¿verdad?
con esa magnífica, además, no traducción, con ese magnífico doblaje que le da. Después he visto yo los Picapiedra doblado, le llaman ahora el latino, una cosa espantosa, doblado, pues no sé, con acento mexicano, y es mejor para echarlo, pero en esa voz incluso en el original inglés no suena tan bien como la magnífica voz que le ponen al Pedro Picapiedra, y Pedro más o menos echándole la bronca a Pablo de por qué lo habían tenido que suspenderlo, y lo hace con sus mandiles porque no pagaba las cosas. Es un capítulo dedicado a la masonería de forma agradable, simpática, y hay que yo no va a mayores. Eso en España no lo hemos tenido. Parte también por el propio Franco, ¿verdad?, que siempre pues receló de la masonería. Hay un dato histórico que parece que Franco quiso, esto lo admite además Ferrer Benimeli, un jesuita que quizás sea el mejor historiador de la masonería que tenemos en España todavía, que él en la logia Lucus en Larache intentó, como ustedes saben, ingresar a la masonería, y digamos, quienes tuvieron que juzgar aquella petición eran militares, pues le dijeron que no. Luego hay otro dato, este no está corroborado totalmente, que quizá también en la Segunda República, en el año 32, él volviera a querer ingresar. No sé si por despecho o porque quizá pudo ver en todas las dictaduras o todos los regímenes totalitarios necesitan siempre un chivo expiatorio al que en un momento, una especie de comodín, en que en un momento determinado es útil para cargar sobre él las tintas de lo que en principio es difícil de encasillar como enemigos. Y la masonería vino muy bien para la España de los años 40. Hay una ley realmente, de locos, que es la ley de represión de la masonería y el comunismo. Mezclar la masonería con el comunismo, mezclar el agua con el aceite, precisamente en los sitios, en las dictaduras donde la masonería ha sido más perseguida, en el comunismo, en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en la Cuba de Fidel Castro. Fidel Castro no la suprimió, pero la domesticó. Había una masonería hecha a su imagen y semejanza, con lo cual aquello perdía gran parte de su esencia. Y Franco, pues efectivamente persigue la masonería, y en el libro, pues es un reflejo de esa política mezclado con los personajes que yo a ustedes le digo. Y además, cuando yo empecé a estudiar este tema, yo básicamente estudié la masonería en el siglo XIX, y el primer libro que publiqué sobre masonería era La masonería gaditana, siglos XVIII y XIX. No profundicé en el XX, aunque tenía y tengo datos del XX. Y me acuerdo que cuando empecé a ver la bibliografía de la masonería hecha por españoles, era una bibliografía un poco pedante incluso en los autores. Aparece un Mauricio Karl, con K, es un autor alemán, era un inspector de policía que se llamaba Mauricio Karlavilla. Claro, pone la masonería de vuelta y media, como ustedes. Después aparece un tal Joaquín Bohr. Claro, Joaquín Bohr, me dijo, Joaquín Bohr, además Joaquín Bohr, como Joaquín y Boaz, son los dos primigenios, ¿verdad?, hombres de la mitología masónica, que son las dos columnas del templo de Salomón, del que arranca gran parte de toda esta leyenda, hasta que me di cuenta que Joaquín Bohr es Franco. Franco escribió con el seudónimo de Joaquín Bohr obras, libros y folletos contra la masonería, como ustedes comprenderán, no para alabarla precisamente. Franco utilizó algunos seudónimos, algunos muy conocidos, el de Jaime de Andrade para la película Raza, donde él hace los diálogos de la política Raza, y pone el Joaquín Bohr para precisamente utilizar este seudónimo en contra de la masonería. Son datos curiosos que no son muy conocidos, son poco conocidos, y me sirvieron a mí también, me fue muy útil para meterlo también en la novela. La novela además sucede una serie de hechos en la conspiración monárquica de muertes sospechosas. En 1957, cuando ya las conversaciones se han hecho, dos conversaciones de los monárquicos con Franco, una es la famosa entrevista de Azor del año 47, y otra una entrevista que preparó el conde de Ruiseñada, monárquico al servicio de Franco, en una finca de Badajoz. Fue el año 50 y poco, 50 y algo. Y ya se sabe que había personajes generales masónicos, o sea, personajes monárquicos apoyando a Franco, algunos de ellos tachados de masón también por el régimen, pero que el régimen tachara de masón a fulano mengano no tenía un gran contenido, digamos, certero, porque aquello pues había disparado un poco la difamación en este sentido. Y fíjense ustedes que se suceden una serie de muertes muy extrañas. El conde Ruiseñada muere un año y pico después de un hombre con 39 años recién cumplido de un ataque de corazón al corazón en un coche cama. El general Juan Bautista Sánchez, capitán general de Cataluña, que estaba preparando
un complot monárquico, quería hacer una regencia con Franco como regente y los demás llevar el poder ejecutivo, aparece muerto de un extraño ataque al corazón también. Entonces esto es muy poco tiempo. Yo me acuerdo además, fíjense ustedes, en Tarifa, Carlos, yo no sé si tú te acuerdas de un teniente de algo así grandote, Alonso, que yo cuando tenía 17 años, un teniente de algo así, para mí, además del comandante de puesto 3, me parecía aquello una especie de Dios. Yo nunca hablé con él, pero después ya cuando yo vine acá de a estudiar y ya me había acabado, me lo encontré de capitán aquí en la Guardia Civil. Era un hombre muy agradable, así como me pareció un hombre muy, muy serio, muy grandote. Después seguía siendo grandote, claro, pero digo que la seriedad con lo grande, cuando tiene 16, 17 años, aquello se amplifica. Lo encontré ya de capitán. No era un militar de carrera. Era un señor que había ido ascendiendo, pero era un hombre muy culto. Y curiosamente, en aquella época, estoy hablando del año 80 y algo, le gustaba mucho la figura de Azaña, además. Es curioso. Capitán Alonso. Y una de las veces empezó a molar este tema y dice, ¿usted sabe que al capitán general Juan Bautista Sánchez lo mataron? ¿Cómo dice esto? ¿Que lo mataron? Y dicho además por un capitán de la Guardia Civil, hombre, en plan discreto, hablando, tomando café, o sea que tampoco es que el hombre se dedicara a decir esto por ahí. Y me llamó la atención. Y luego por otro conducto, por un comisario de policía, que ya falleció también, estaba en Madrid, y que había sido de Algeciras, pues me comentó, muy relacionado con un alcalde de Algeciras que hubo en su época, pues me comentó que don Ángel Silva, me acuerdo de aquel alcalde, me comentó que efectivamente que a Sánchez lo había matado, lo habían asesinado. Bueno, pues yo empecé también a trabajar un poco este tema, empiezo a investigar los libros que he escrito sobre militares españoles, ya que están saliendo algunos muy buenos, y efectivamente hay una sospecha y hay una cortina de humo muy extraña sobre la muerte de Juan Bautista Sánchez. Juan Bautista Sánchez era capitán general de Cataluña, como ustedes saben, acusado por el régimen de masón. Él tenía conversaciones directas con don Juan, muchas encriptadas, pero parece mentira que un hombre de esta categoría que a veces hiciera cosas muy infantiles, como llamar por teléfono a la historia y les tenía interceptadas las llamadas, estaban al corriente de lo que hacía Juan Bautista Sánchez. En una de las maniobras que hubo en los Pirineos, Muñoz Grande le mandó un batallón de la Legión al mando de un teniente coronel como autor, fuerzas que no mandaba, y allí poco más o menos que lo tenían controlado, poniéndolo en evidencia, y un día se plantó Muñoz Grande en el hotel donde estaba instalado, donde tenían ellos una reunión, una comida, y por lo visto allí de bonito, se dieron de todo modo bonito, y creo que llegaron a sacar hasta las pistolas. Al día siguiente muere Juan Bautista Sánchez de un ataque al corazón. Bueno, puede ser de la impresión, puede ser de muchas cosas. Yo ahí novelo un poco lo que pudo ser la muerte de Juan Bautista Sánchez, que pudo haber sido un asesinato, pues disfrazado de ataque al corazón, como le pasó a Ruiz Señada, también una muerte disfrazada de un ataque al corazón. Son muchas coincidencias. En un momento también que hubo una huelga muy fuerte en Barcelona, el año 56, donde se le acusó a Sánchez de ser muy blando. Entonces los capitanes generales pues también intervenían a veces en cuestiones de orden público, y se le acusó de ser muy blando con los huelguistas, incluso hasta de ponerse de parte de los huelguistas. Esto es una cosa muy curiosa, pero quedó ahí la cosa. A partir de esas muertes extrañas, yo, claro, aquí ya entra el novelista más que el historiador, los datos históricos están ahí, pero el novelista es cuando ya empieza a sacar un poco de punta al lápiz con estos datos, que pudieron ser verdad o no, pero los hechos ocurrieron. Entonces, ocurrieron al menos de la forma oficial que se venden. Yo empecé a hacer la trama esta, hecho mano de un antiguo militar perteneciente a la masonería, que de una forma que le encargan acabar con Franco, pero de una forma sutil, que solamente él puede hacer. Y al final, claro, disparar contra Franco, eso ya estaba descartado, y él logra a través de unos contactos llegar al Pardo, a través de los contactos que le van facilitando. Él luego se va a dar cuenta que todo esto es una conjura más organizada de lo que parece, que dentro del Pardo hay contacto, y él sirve un poco como, pues quizás es un hombre que lo utilizan a él, hasta llegar, y efectivamente siguiendo la tesis de López Rodó, que recoge lo que le dice Camilo Alonso Vega, efectivamente él se encarga de trucar los cartuchos y de que lleguen a la mochila, a la almería de Franco. Franco, es verdad que en la Nochebuena de ese año 61, no fue una montería ni una cacería al uso de Franco, falta se da también a veces en el cine, ¿verdad?
con la escopeta nacional, por ejemplo, ¿no? Cuando ponen aquellas famosas cacerías del franquismo. Franco lo que intentó es matar un poco al tiempo. En la Nochebuena del año 71, yo creo que a las 6:30 de la noche en Madrid, invierno, ya sería de noche. En el Pardo él salió después de comer a dar en vez de echar una cabezada, se le va a matar unas palomas por allí mismo, ¿verdad? Y en una de esas le revienta Yo tengo aquí una duda muy grande y no la he despejado, nadie me la ha despejado. Que la escopeta le revienta la mano izquierda. Yo no sé si Franco era zurdo. No lo sé. Esto es que lo que nadie me... O que era ambidiestro tirando. Eso sí que no lo aclararon, que nadie me lo ha aclarado. Incluso se ha hablado con militares de alta graduación, algunos hombres, no que lo conocieron directamente, porque ya pasó tiempo, pero relacionado un poco. Y ninguno me ha llegado a aclarar este tema. Y el parte médico por 2 veces la mano izquierda. Y le revienta en la mano izquierda. Es verdad que Franco en un momento está apuntando una hondonada abajo y es cuando le explota la escopeta. Que podía haberle explotado la cara. Y parte de ese hecho, y claro, la deducción es lógica, para trucarle los cartuchos es que se lo han trucado de una forma muy sutil y gente, la conspiración tenía contactos en el mismo Palacio del Pardo. La ficción. Bueno, mira, la ficción está en la novela, es un documento relacionado con la masonería encriptado que aparece donde no tenía que aparecer, porque todos los documentos relacionados con la masonería están en el archivo de Salamanca, donde Franco creó una sección, en la sección Guerra Civil está el apartado de masonería, como ustedes saben, yo estoy allí investigando, y esto aparece en el archivo de la Guardia Civil, que está en la batalla del Sala de, no sé si, me imagino que seguirá estando allí, en la calle Batalla del Sala de Madrid está el archivo de la Guardia Civil, y allí en una de las carpetas encriptadas aparece un título masonería, que al propio archivero de allí, que es un viejo guardia civil retirado, le llama a punto de retirarse, le llama la atención y cuando abre lo que es simplemente una frase encriptada en la que se empieza a tirar del hilo con un amigo suyo que es periodista y una especialista en sociedades secretas, bueno, que había hecho su tesis en sociedades secretas sobre la historia de las sociedades secretas en España, básicamente de la masonería, y entre todos ellos empiezan a reconstruir la historia hasta que al final tiene como dice Silverio, y además yo creo que es verdad, un desenlace sorpresa. No sé si la sorpresa es buena o mala, pero que es sorpresa seguro. Es relacionado precisamente con uno de los personajes que al final descubre que le atañe personalmente a él, ¿no? Las cosas se rodean de forma que le atañe personalmente a él. Y no se le puede decir más. ¿Que ya me he alargado demasiado? Que hay que comprar el libro para saber. Bueno, eso ya te lo agradezco mucho, pero yo a eso no puedo obligar a... Entonces, yo no lo voy a decir. No, hombre, no, si lo dices te cargas un poco el picante del libro. Y el libro, efectivamente, bueno, es una novela... hoy se ha puesto de moda esas palabras horribles. Yo es que estoy harto ya de fake news, cuando fake news es un bulo, es una noticia falsa. Porque hay que decir fake news, hay que ser cursi y cateto. O low cost, que siempre se ha dicho una cosa baratita, una ganga, y es low cost, hay que decir low cost y te dice, es una catetada. Claro, lo que iba a decirle a ustedes, el flashback ese, ¿no? El flashback ese que era el flashback, creo que es, bueno, delante, atrás, y va uno haciendo ahí un poco el recorrido y... Soy un cateto. No, por favor, que todos caemos en esas cosas, cuidado, no estamos, lo he dicho en plan, ya tú perfectamente me entiendes cómo lo he querido decir, pero que es verdad que estamos cayendo a veces en unas cosas ya de una sumisión al inglés ya un poco hasta hortera, porque todavía si se pronunciara bien algunas cosas, pues hasta tiene, pero es que ya esto ya es humillante, ya a lo que estamos llegando, ¿no? Y bueno, yo la dejo ahí, la novela, si alguien quiere comprarla, compra, que me diga si le gusta para leérmela yo también y todo demás, que no tiene tampoco ninguna. La tiene, bueno, en fin, hemos venido, la verdad es que ha sido un poco todo esto muy, hasta el punto de que el propio José Antonio también dice, oye, si queréis volver o no venir otro día, porque la cosa es que ya se juntó de una forma que ya, como diciendo, oye, nos vamos a quedar, era una forma elegante de decir, no, era una forma elegante de decir, nos vamos a quedar solo aquí hoy, pero hay las personas que son afables. Oye, yo de Levante, vamos a ver, José Antonio, yo de Levante sé. Yo soy de Tarifa y de Levante. Y he tenido que... No, gaditano, soy de Tarifa. Y después soy gaditano, soy de Tarifa. Yo, la cantidad de pullas que yo... Me acuerdo una vez, pues hace ya más de 40 años. Estaba yo en la Marina, en Marín, te lo cuento, y estaba yo haciendo el curso de alférez de fragata. La fragata es alférez. Y en una de estas caí malo del estómago y me atendió aquel estudiante el capitán Piferrer, un tío grandote, cachondón, así con unas gafas. Y empieza a tomarme los datos, bueno, el Cuerpo General de la Armada, tal cual, natural de Tarifa.
Y entonces me dice, entonces había salido como usted de un eslogan turístico que ya hoy ha sido común a otros muchos sitios, pero en aquel momento era solamente para Tarifa, que era Tarifa, Caslo, paraíso entre dos mares. Y me dice, Tarifa, paraíso entre dos, y me mira así por encima de la gafa y dice, la mar que parió el Levante y la mar que parió el Poniente. Hombre, mi capitán, hasta que el tío estaba muerto risa allí, ¿verdad? Esta fue la historia. Como esta, todas las que tú, y que todo estaba, en fin, ya tú me entiendes, ¿no? Un poco la... Bien, si alguien... Venga, que ibas a hacer una pregunta. Te veo con ganas de preguntar. Bautista Sánchez fue 2 veces, estuvo 2 veces al frente de la comandancia general de Ceuta. Estuvo aquí de Ceuta, ¿de general de división ya sería? General de división, sí. Y además, claro, por eso en Ceuta todo lo que ha rodeado a la figura de Juan Bautista Sánchez, todo lo que ha rodeado, Pero es verdad esa oscuridad que hay sobre su muerte. es verdad y siempre se ha dicho y efectivamente cada vez que aquí ha habido dos programas que cada vez que salía José. un reportaje en prensa, es verdad que cada vez que se hablaba en prensa o salía algo sobre el general Aranda o sobre Juan Bautista Sánchez, siempre en Ceuta se agotaban todos los números de la revista de inmediato. Yo recuerdo la última vez que sale un número dedicado a Aranda en la revista Historia 16. Entonces que también se la sacaba que era masón, también se Claro, decía. efectivamente, siempre y últimamente al final otra vez han vuelto a reconocer que sí lo fue, que era un personaje muy ligado a la ciudad también, ¿no? Y sí es curioso, y claro, aquí todo este tipo de accidentes han sido para, bueno, me llamaba mucho la atención. De hecho, el que tú has contado, lo mismo, el del 36, pues es un accidente que también afectó mucho. Has dicho que has intentado por lo menos utilizar los dichosos archivos de la Fundación Franco. Bueno, ¿Qué yo tal? no lo empecé, yo pregunté, no llegué a utilizarlos. Llamé a la fundación y me dijo, lo que quiero exactamente es algo muy concreto como esto. Dice, bueno, espera usted, llame usted, me dijeron, llame usted 24 horas más tarde. Llamé, volví a llamar a la misma persona que me dijo, y dice, usted, de esto no tenemos nada, no sabemos nada. Sí, efectivamente no sabrían nada, o si tenían algo, no sé. Muy educadamente, pero de una forma seca, me dieron una hora cambiada, pero yo a lo mejor hasta no sabía nada, vaya usted a saber, no tengo ni idea de cómo fue el desenlace real. Yo imagino lo que pudo ser el desenlace de la novela, muy sutil, que además muere, por supuesto no lo pero lo hicieron de una forma muy enrevesada para que parezca otra cosa, pero muere. No, si es para que te la leas, quiero decir, para que tengas el libro. Pero quiero decir que no, ahora lo digo en serio. Es de una forma muy enrevesada. Es una forma muy enrevesada para que la hizo. Y además, fíjate, Sánchez tuvo un hijo que murió en la División Azul. Y tuvo un nieto que ha sido, me parece que todavía es el actual jefe del Estado Mayor. El actual jefe del Estado Mayor. Sí, José Antonio, mira, ella tiene, porque es que no se la... El actual jefe de Estado Mayor. Sánchez, un nieto, un general de división, creo que ha sido ahora. No sé si ha cesado hace poco. General Sánchez, sí. Como, bueno, también está la leyenda o no, de la muerte del general Balmes en Canarias con Franco, que yo me parece que eso ya es rizar el rizo ya de una forma ya. No me creo nada de eso ya. De eso sí no me creo nada. Si me permite una pequeña pregunta. Yo le voy a comprar el libro, me lo voy a Yo leer. te lo agradezco mucho, porque no hemos venido a vender el libro realmente, hemos venido a pasear con un temporal de 1000 demonios hemos venido en el estrecho. el libro- Y me dice, cómo ¿tú no es. te mareas? Y digo, pues si yo se vio en la marina con unos temporales que había en el barco, que aquello parece submarino. Pero me ha mantenido todo el trayecto. El libro habrá que dejarlo reposar un poquito para que el mal de agua que traiga se... Bueno, pues a la Era pregunta... una pequeña brisa, tampoco era. Eso dice. ¿Hay algún indicio histórico en el supuesto de que esta premisa de la que parte, que pudiera existir esta conspiración, ¿ha visto usted algún testimonio histórico por parte del régimen de una acción represora a raíz de este posible... Ese es el tema. Ahí está la clave. Que no la hay. O al menos que sepamos. O al menos la hubiera en la medida en que fue muy sutil. A una acción sutil, una acción represora sutil. Esta es la duda. Lo que sí sé, porque eso lo he investigado yo, luego sé que servicios secretos trajeron al representante. Y el representante hizo un dictamen. Y ese también igual se conserva en los archivos. Que no fue un problema de las copias. Las copias estaban en perfecto estado. O
sea, que la escopeta no estaba, lo que adulteraron, y esto sí, ese certamen sí es verdad, adulteraron la pólvora de los cartuchos, le metieron cartuchos trucados, y eso reventó. Yo la trama la construyo, lógicamente, por un comandante de artillería, que es artillería al menos, que además es físico, es un experto, había escrito además un libro sobre pistolas, de esto, para darle un poco de... Y él es el que se encarga en los laboratorios, en un laboratorio que estaba en el cuartel general del ejército en Madrid, donde estaba destinado, allí en los sótanos, que había una especie de allí de talleres allí de los artilleros, y él truca la... Y eso sí, eso pudo haber ocurrido perfectamente. Ahora, lo que no me encaja muy bien, y eso lo digo también, que no debía decirlo, pero oye, reconozco aquí una incógnita que nadie me la ha despejado. ¿Por qué la mano izquierda? ¿Por qué tenía, o a lo mejor la tenía para sostenerse y la revienta de casualidad? ¿Por qué Franco tiene la escopeta con la mano izquierda en ese momento? Porque el parte, por 2 veces, habla de la mano izquierda. Y si ustedes ven el famoso discurso de Franco del año 61, aparece con escayolado la mano izquierda. Aparatosamente la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la mano izquierda? ¿Era absurdo o es que tiene en aquel momento sujeta y le da así o apunta porque estaba en una paloma torcada la que estaba... ¡Pah! Es que esto es lo que... Esto tengo que reconocer que por mucho que me he calentado el coco, no he dado, ni nadie me ha dado la... Ahí sí que nadie me ha dado la solución. Ni nadie la ha visto comer. Yo no vería que comía con la derecha o con la izquierda. Claro, o a lo mejor era ambidiestro con las armas, no lo sé. Ya. Bueno, pero eso tampoco quiere decir nada. Yo tengo una nietecilla mía que y después coge, que ya pinta y ya es difícil, coge la tijera que a mí me da escalofrío, vela con la mano izquierda cortándola. O sea que esto a veces no es 2 y 2 son 4. Pero el parte por 2 veces habla y el parte es original. Yo ahí no me he inventado nada. El parte es original y las fotos son de la época son originales. Parece que yo vuelvo a repetir el tema. El franquismo no es una figura que la gente haya caído en novelarla, que hay cosas, en el franquismo hay cosas muy interesantes, y fíjense usted una buena novela con trama sobre la entrevista de Franco con Hitler, por ejemplo, en Endaya, con un trasfondo novelesco. Bueno, no hace mucho vimos una película, Operación Valquiria, creo que es el atentado de Hitler, ¿no? Que se ha llevado, es una novela llevada al cine, y bueno, pues fíjese usted una cosa parecida a esta. Hay una cosa que, alguno de ustedes quizá lo sabrá, estoy trabajando ahora el tema, dice, ustedes saben que Franco estuvo muy interesado en tener la bomba atómica. Lo saben algunos de ustedes, ¿no? Es un tema muy interesante, está muy cogido por algo, está discretamente, ya están empezando a hacer cosillas, ya la gente está escarbando. Ustedes no se extrañan, el desarrollismo de España en los años 60 es evidente, esto nadie lo va a negar, pero ¿no resulta usted un poco chocante de la noche a la mañana la proliferación de centrales nucleares en España en muy poco tiempo? Algunas de ellas eran tapaderas para el enriquecimiento del plutonio y del uranio, etc. Esto está empezando a estudiar ahora, pero hay datos muy curiosos. Que parece ser que hubo más de Franco de Carrero Blanco. Que además es una figura muy interesante, porque ustedes saben que Carrero tuvo un gran poder en la sombra, un hombre muy meticuloso que lo apuntaba todo, y no hay ¿dónde están los papeles de Carrero Blanco? No hay ni un solo papel de Carrero Blanco. Creo que era cuadriculado, escribía todo lo apuntaba, todo lo guardaba, todo lo archivaba. No hay ni un solo papel de Carrero Blanco. Carrero Blanco muere y todos los papeles suyos, en el caso de existir, y un hombre tan meticuloso, debió de haber algo, desaparecen totalmente. No hay nada sobre él. Nada. Bueno, yo no sé cuál era la pregunta. No, la pregunta era si, partiendo de la base de que efectivamente fue un atentado, si hubo una represión también sutil que pudiera evidenciar que efectivamente... Pudo haberla, pero ¿a qué niveles? A lo mejor era el cese de alguien que menos te lo espere o truncar una carrera. Aranda se muere de general de división, nunca llega a teniente general, ¿eh? El 20 de noviembre del 76, el rey lo nombra... Sí, a título póstumo ya. No, muy viejo. Era muy viejo, sí, efectivamente. Tienes razón, le dio el título de teniente general, el rango de teniente. Cierto. Para los monárquicos fue cierto. un gesto muy... Tienes razón, les reconoce, pero ya bueno, a toro pasado. Yo creo que estaba ya hasta que no se dio cuenta, sí, efectivamente. Pero con Franco Aranda se muere de general de división cuando todos sus compañeros, incluso con menos, ya eran tenientes generales. Sí, eso es cierto. Tienes tú toda la razón. ¿Qué? ¿Quién? Big sí, bueno, pero Big te refieres al que fue alto comisario y ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, pero Big tiene Big siendo coronel, porque no era general, era coronel cuando Franco lo nombra ministro de Asuntos Exteriores en el año 40, acabada. Alto comisario. Nunca. Bueno, él era un gran africanista, sabía árabe muy bien. Bueno, Big no está en el libro, estamos hablando de Big ahora de otro tema.
Y Beisbeder, tú sabes... Sí, hombre, que si termina conspirando y cómo le sacan, que a lo mejor sería verdad, la amante aquella inglesa que él tenía, que es la que filtraba documentos. Claro, eso sí, eso está muy novelado. Pero bueno, oye, Beisbeder también se presta un pedazo de novela, que no veas, ¿eh? Claro, y Franco ahí dio el mandazo y puso luego al general este, que era pro anglófilo ya. O sea, no me acuerdo ahora, me sale el nombre. Sí, bueno, pero Serrano Suñer, fíjate tú que Serrano Suñer, en la entrevista de Indaya, Serrano Suñer, cuando va luego él a entrevistarse con Hitler, a la Pedro de Indaya, Serrano Suñer todavía no era ministro de Asuntos Exteriores, era el ministro del Interior. Efectivamente. No era de Asuntos Exteriores. De hecho, va a Alemania, es una de las cosas que ofende definitivamente a Beisbeder. A Beisbeder. Lo cesan a los 2 meses, Un aproximadamente. bofetón a Beisbeder. Bueno, Va como ministro de Asuntos de Interior. Pero ¿no? antes de ir a Andaya ya ha ido a Alemania. Exactamente. Y luego va a él. negociar. Sí. Claro. Y luego el que yo digo es el general este, bueno, ahora se me ha ido otra vez de la cabeza. Por la gente de internet que está retransmitiendo. Sí. Jordana es. El conde de Jordana. Jordana es el anterior Que es ministro, anglo- no, el vicepresidente y... que sucede a Beisbeder luego, que era anglófilo. Jordana es posterior a Beisbeder. No, Serrano Suñer es el ministro de Exteriores. Bueno, que pero sucede a digo Beisbeder. posterior, el último Después. es Jordana, en el año Bueno, 40. cuando ya da el los giro aliados Franco. dan... Vale, sí. Que es anglófilo. El sucesor inmediato de Serrano Suñer. Totalmente, pero con Serrano Suñer estuvo en el poder 2 años. 2 años, sí, claro. O sea, Serrano Suñer Que el eje empieza a perder... Es que un hombre del poderío de Fernando Suñer desaparece de la vida política en el año 43, ya desaparece para siempre. Se dedicó a su notaría en Madrid, bueno, a conspirar un poquito, con cuñado de Franco. Yo conocí, hay un chico en Tarifa nuestro que es de Tarifa, Curro Núñez, ganadero, hijo de los Núñez de la ganadería de los Núñez de Tarifa, hijo de don Joaquín Núñez del Cubillo, precisamente, el ganadero. Mucha amistad con él, viene a las tertulias a Cádiz de vez en cuando, tiene una ganadería en Portugal, y este chico está casado con una nieta de Serrano Suñer, precisamente. Y cuando echaron ahora la serie esta novelada bueno, que hay una parte de verdad ahí, una parte. ¿verdad? Dice, hombre, que está bien, pero que le sacan ya demasiada punta al lápiz, ¿no? Del tema este. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ahora hemos acabado ya hablando de otra cosa, pero bueno. Por decir, de esos generales que Eso es lo fue bonito que castigado, tiene pues probablemente hubiera hecho una carrera más brillante. Kindelán, Sí. y Kindelán, hombre, Kindelán. Kindelán, cómo humillan a Kindelán. Kindelán era el gran héroe de la aviación y el gran pionero de la aviación en España. Y no verán a Yagüe, que no se había montado un avión en su vida, ministro de aviación Pero no, al acabar la guerra. Kindelán y a fue- Kindelán me lo dejan Fue vital para que Franco cediera al poder en el momento de... en Salamanca. En Salamanca, claro. Pero que, Es Kindelán el que decide a los generales Kindelán, que al apoyo a Franco, ¿no? Hombre, de los introductores de la aviación en España, que lo lógico es que él esperaba que lo nombraran ministro del aire, al acabar y nombran a Yagüe. Kindelán nunca fue ministro del aire, además lo estuvo relegado ahí y acabó de director de la escuela de guerra, una cosa muy rara. Como a Cabanellas, que era masón, lo hicieron inspector del ejército, que no era nada. Dice que ahí no es nada, pero lo tenemos ahí, estar ahí. Muy chiquillo. Sí. Sí, pero bien, Kindelán es el primero que plantea que era necesario sucederse con la monarquía, lo plantea muy al principio y ahí se acabó. Ahí se acabó su carrera política, evidentemente. Te has leído ese capítulo entonces, por lo que veo ahí, ¿no? Bueno, sí. Es broma, hombre, Ya, Kindelán. porque ahí también habla de eso. Ya. Bueno. Kindelán era de origen irlandés y igual que Mola, es curioso, había nacido en Cuba, cuando Cuba era de España todavía. Había nacido en Cuba los dos. Bien, bueno. He traído una pluma, que conste en acta, Tenéis el libro al fondo si queréis para la firma.